Y bueno, pues ya está listo nuestro primer invitado. Se trata del doctor José Nabor, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Usted sabe que la semana pasada se presentó ya pues el informe más reciente que tenemos sobre la pobreza, midiendo pues varios aspectos, no solamente la pobreza extrema, sino otros, digamos que indicadores que también son muy importantes para ver cómo es el desempeño de la economía en torno a los que menos tienen. Doctor José Nabor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto platicar nuevamente contigo y todo el auditorio. A usted por su tiempo, doctor. Pues coméntenos, se ha resaltado mucho en los últimos días, desde el viernes para acá, pues el tema de que la pobreza de alguna manera, en alguno de sus indicadores, pues parece que va teniendo mejores cifras para nuestro país. Bueno, efectivamente, la semana pasada y una vez que el INEGI hizo pública la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares 2022, que es el instituto el que se encarga de hacer este levantamiento, pues Coneval se dio la tarea de revisar, analizar la base y a partir de ahí aplicar nuestra metodología de la estimación multidimensional de la pobreza. En ese sentido, dimos a conocer los resultados para el 2022. Podemos resaltar que el 36.3% de la población de nuestro país está en situación de pobreza multidimensional. Al interior de este grupo tenemos dos subconjuntos. En primera instancia, la parte de la población en situación de pobreza moderada, con un 29.3% de la población, y la parte de la población en situación de pobreza extrema, con 7.1% de la población. En la sumatoria de estos dos partes de población tenemos el total de personas en situación de pobreza multidimensional, que como te contaba son 36.3% o 46.8 millones de mexicanos que están en esta situación para 2022. Claro, digamos que una situación que se ha como de alguna manera matizado por temas como los apoyos sociales, por supuesto también en algunos sectores de la población también ha ayudado el tema de las remesas. Ahí, ¿cuál sería, digamos, que el diagnóstico desde Coneval de estos dos factores para tratar de paliar los índices de pobreza, doctor? Claro que sí. De hecho, publicamos paralelo a estos resultados dos notas técnicas. En la primera desagregamos la parte de las variables socioeconómicas e incluimos un recuento de justo algunos variables que pudieron incidir en esta reducción de pobreza, ya sea comparando entre 2020 o hacia 2018. La primera es obviamente la propia recuperación económica. Recordarás que en 2020 pues tuvimos a lo largo del segundo semestre de este año pues afectaciones muy importantes en la economía. El Producto Interno Bruto se La contrajo pandemia, ¿no? 8 puntos porcentuales efectivamente, y sobre todo también el ámbito del mercado laboral. En el tercer trimestre del año 2020, justo cuando teníamos la parte más álgida de los efectos de la pandemia, la población ocupada se ubicó en casi 51 millones de personas ocupadas. En el mismo periodo, pero del tercer trimestre de 2022, este rubro ya se ubicaba en casi 58 millones de personas ocupadas. Es decir, tuvimos una recuperación de un poco más de 7 millones de personas ocupadas en 2 años en el mismo periodo. Claro. Otro tema que también visualizamos en el fortalecimiento de los ingresos es el propio tema del salario mínimo. Ha habido evidentemente un incremento por arriba de la inflación de los salarios de los trabajadores formales. De hecho, al desagregar la encuesta encontramos que son tanto los trabajadores subordinados como los trabajadores independientes los que tuvieron incrementos de sus ingresos laborales entre 2020 y 2022. Y también, como bien lo mencionabas, de acuerdo a la información de la base, tenemos incrementos tanto por remesas, aunque hago ahí un paréntesis, si bien INEGI ha manifestado que la ENIT no captura necesariamente todo el volumen de remesas que declara Banxico en sus reportes mensuales. Sí vemos que entre 2020 y 2022 se incrementó de manera proporcional la declaratoria de remesas por parte de las personas, así como también se incrementó de 2022 en comparación a 2020 y los años previos la declaratoria de ingresos provenientes de programas sociales de los 3 niveles de gobierno. Entonces, todo este flujo
vio un incremento de ingresos a lo largo de los 10 deciles y eso podría ser una de las consideraciones de que tenemos esta reducción de pobreza hacia 2022. Claro, como se ayudó, sin embargo, pues como usted lo menciona, todavía hay 46.8 millones de mexicanos en niveles de pobreza, lo que pues debe generar la atención del gobierno, sobre todo en la parte de las políticas públicas, y me llamó mucho la atención el tema de pues la población que no tiene acceso a los servicios de salud, que desafortunadamente con todos los experimentos que ha querido hacer el gobierno federal, pues ya se refleja en los datos de pobreza que mide Coneval. Efectivamente, me parece que también de entrada esta es una de las virtudes que tiene la medición. No nos quedamos solamente con la parte del ingreso, que es muy Claro, importante, porque ya se vio su efecto positivo en esta por estimación, sino supuesto. que también tenemos la parte de los derechos sociales. Tenemos, muy rápidamente le explico a tu auditorio, 6 carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, 2 que tienen que ver con la vivienda y la carencia alimentaria. Y tenemos de estas 6, 4 disminuyeron, 2 aumentaron, y de las 2 que aumentaron, la que tuvo mayor incremento fue la carencia por acceso a los servicios de salud. Pasamos de un 28.2% de la población en 2020 a un 39.1%. Evidentemente hay varios factores y está evidentemente la caída en la declaratoria de las personas a partir que se le aplica esta encuesta de no contar con afiliación a algún servicio público, sobre todo a nivel estatal, aquellos que recibían la atención vía Seguro Popular, a aquellos que en 2022 todavía podían tener el derecho de recibir la atención vía INSABI. Ahora mismo, pues ya esas preguntas quedaron rebasadas con la nueva estrategia del gobierno federal de IMSS Bienestar. Pero aprovecho para comentarte que justamente el Coneval hizo público un estudio hace casi 3 semanas sobre el diagnóstico del derecho de salud en nuestro Sí, país, y sí encontramos algunos elementos que muy puntualmente te compartiré, en el sentido de que hay todavía una lenta transición administrativa, operativa por en las supuesto. entidades federativas en el tema IMSS Bienestar. Nosotros hicimos trabajo de campo, hicimos un cuestionario sobre todo a autoridades de salud estatales, y ellos mayoritariamente nos manifestaron esa parte de que aún todavía faltaba tener algunos elementos mucho más claros en el tema de quién sería a cargo de las responsabilidades presupuestarias de temas como pago al personal médico estatal, Claro. pago de mantenimiento de las unidades médicas. Evidentemente constatamos 2 cuestiones. Sí, tenemos una buena cobertura de atención de clínicas de primer nivel, pero aún tenemos un déficit importante, sobre todo aquellos hospitales de tercer nivel. Pongo el ejemplo de Nayarit. Nayarit no cuenta con ningún hospital de atención de tercer nivel, y obviamente todos sus pobladores tienen que buscar atención de tercer nivel, si así lo requieren, en algunas otras entidades vecinas como Jalisco o Sinaloa. Entonces, hay todavía un tema, yo diría, no solamente coyuntural del sistema de salud, sino estructural, que esta administración y la que venga a partir de 2024 tendrá que hacer un diagnóstico profundo en este tema. Claro, finalmente, doctora, llama mucho la atención, pues desafortunadamente estas cifras pues se manejan también con un sesgo político, casi resaltando de que solamente en esta administración es donde se ha podido paliar la pobreza. Usted que conoce pues todo lo que ha hecho en estos años Coneval, ¿qué nos puede decir al respecto? Se menciona mucho que con el gobierno del doctor Zedillo también bajó la pobreza. En otras administraciones ha ocurrido, digamos que, un desempeño similar al que se tuvo entre el 20 y el 22. Bueno, evidentemente, y de hecho Coneval publica justo esa serie histórica desde la década de los 90, donde vemos solamente pobreza por ingresos, y ha habido una fluctuación cíclica, pero yo me quedaría más que con la parte comparativa, sino como justo con los resultados que tenemos a 2022, es decir, todavía tenemos 46.8 millones de mexicanos Claro, de pobreza, casi 9.1 millones en situación de pobreza extrema, y toda la desagregación por carencias sociales. Entonces, más bien, de hecho, el mensaje desde Coneval es para los 3 integrantes del Estado mexicano: gobiernos municipales, estatal y el propio gobierno federal. La propuesta es que puedan focalizar sus estrategias de programas sociales en estos puntos, sobre todo de carencias sociales, que me parece requieren la atención muy particular en los siguientes meses, y sobre todo también inclusive lo vamos a proporcionar a la Cámara de Diputados para que pongan en consideración estas cifras para la discusión del presupuesto 2024. pues sin duda sus puntos de vista, sus observaciones muy puntuales. La parte de los derechos sociales hay que trabajar muchísimo, es donde hay que invertir y es donde desafortunadamente los
presupuestos se ajustan. Doctor José Nabor, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, gracias por acompañarnos esta tarde. Con mucho gusto, muchas gracias, hasta luego.